¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Vivimos tiempos en los que el peso y la influencia de los líderes es superior al peso de las ideologías y de los partidos políticos. No estamos hablando del fin de las ideologías, ni mucho menos. Por el contrario, hay una vuelta al Estado, la política y la ideología cuando asistimos al fin del ciclo neoliberal. Queremos decir que hoy los líderes persuaden, convencen y convocan a las mayorías no solo por sus cualidades personales, sino sobre todo porque encarnan una causa o una ideología, unos valores y creencias con los cuales los ciudadanos se identifican y se sienten representados. Para ello, los líderes necesitan contar con una poderosa caja de herramientas que contenga emociones, narrativas, símbolos y gramáticas que le permitan conectarse profundamente con el sentimiento nacional de una época. Tengamos siempre presente que la lucha política es una lucha emocional y simbólica, es una batalla lingüística, es una confrontación cultural con el objetivo de conquistar primero el corazón y las emociones y luego la mente y las ideas de los ciudadanos. En este sentido, las carencias crónicas de la oposición venezolana se agravan por la ausencia entre sus filas de líderes verdaderos y no de liderazgos de probeta, sin cerebro estratégico, sin las herramientas básicas de comunicación política, desprovistos de un mínimo repertorio de símbolos, gramáticas y narrativas. La derecha venezolana sufre de muy débiles competencias políticas y simbólicas para cambiar la correlación de fuerzas sociales y culturales que hoy favorecen al chavismo. Las sucesivas derrotas políticas de la oposición también tienen que ver con la condición de clase de sus dirigentes, en su mayoría provenientes de las clases medias y altas de la sociedad venezolana, en algunos casos con residencia en el exterior. Sus líderes carecen de conexión social, política y territorial con las mayorías populares. Hoy la oposición está más débil, desarticulada, desconcertada y con una inmensa derrota a cuestas, sin liderazgos auténticos, sin estrategia y sin mensaje, cada vez más sometida a factores internacionales. Las emociones no son ni han sido nunca atributos superficiales. Muy por el contrario, las emociones abren las puertas del corazón y de la razón, de las motivaciones profundas y las decisiones más sólidas. Las emociones son la plataforma y el alimento desde las cuales se forman las ideas y las opiniones. Las emociones construyen la identidad y modelan nuestras posiciones. Por ello, Interlaces hace tanto énfasis en la interpretación científica de la dimensión emocional, cultural y simbólica del comportamiento político, social y económico, en los repertorios gramaticales y los relatos, y no solo en el registro tradicional de la opinión pública. Pensamos lo que sentimos, y la política se siente antes de pensarse. En conclusión, el chavismo es una identidad de clase, es una cultura política y es principalmente una comunidad emocional, más allá de una gestión de gobierno. Para analizar la comunicación política y los liderazgos, cuando se cumplen 7 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, conversaré con Ernesto Villegas, actual ministro del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Gracias, Oscar. Un placer estar aquí. Un saludo a las mujeres en su Día Internacional. Claro. Fuiste también ministro de Información y Comunicación en un momento muy difícil para el país y para la revolución, en vísperas del fallecimiento del comandante Chávez, ¿no? Formaste parte de su primer gabinete después del triunfo electoral de octubre del 2012. ¿Qué recuerdas de esos últimos momentos, días? ¿Cuál es el estado de ánimo del presidente Chávez? Porque uno lo vio trabajando hasta el último minuto. Sí, incluso en su habitación del hospital, aquí en Caracas o en La Habana, había reuniones periódicas con el gabinete. Tomaba decisiones importantes. Lo primero que debo decirte es que para mí fue una sorpresa la propia designación que hiciera el comandante Hugo Chávez de este periodista como su ministro de Comunicación en ese nuevo gabinete que juramentó el 13 de octubre del año 2012, después de su triunfo electoral. Nunca ni trabajé para eso, ni me imaginé a mí mismo cumpliendo tal responsabilidad, de modo que tanto la designación como luego la deriva que tomó esta responsabilidad por, digamos, tener que informarle al mundo sobre la evolución de la salud del comandante Chávez, con noticias positivas en algunos momentos y con noticias negativas en otros, también fue una sorpresa. Ahora, era una tarea inherente al cargo, pues quien hubiera estado allí habría tenido tal responsabilidad. Y digamos que desde el punto de vista humano, la relación con Chávez también fue un descubrimiento para mí, porque hasta entonces había tenido la oportunidad de hacerle entrevistas al comandante Chávez. Había habido una relación periodística, exactamente, básicamente profesional. desde tu programa en Venezolana. A pesar de que desde el punto de vista político, pues yo fui desarrollando una identidad con su proyecto que me llevó en la campaña del 2012 a incorporarme algunas tareas, ¿no? Aquí, particularmente en la ciudad de Caracas, ¿no? en la campaña electoral. Ahora, tú me preguntas qué recuerdo, ¿no? Recuerdo a un Chávez que fue muy reflexivo respecto de su propio triunfo. Alguna llamada telefónica que me hizo haciendo la siguiente observación, ¿no? Él decía, mira, probablemente en los análisis que he leído han, por respeto, excluido este componente que te voy a comentar, ¿no? De las consideraciones para evaluar el triunfo del 7 de octubre, que fue un triunfo en toda la línea, sin ningún tipo de dudas, fisuras, ni en absoluto ni siquiera hubo el atrevimiento de poner en duda. Y valga la cuña, tal como lo había pronosticado Interlaces durante los últimos meses de campaña a partir de sus estudios de opinión pública. Así es, pero él me decía, en esa llamada telefónica, me dijo, bueno, quizás por respeto no lo comentan, no lo incorporan en el análisis, pero creo que hay que considerar que la campaña electoral fue llevada adelante no al 100% de un candidato que era Chávez, por el tratamiento que él acaba de recibir. Él era un paciente de cáncer que había sido sometido a 2 operaciones en Cuba, ¿no? Y digamos que su campaña electoral fue relativamente a media máquina, ¿no? No era el Chávez pleno que pudo haber asumido todavía más dinamismo que lo tuvo con aquellas, digamos, épicas movilizaciones, ¿no? Hubo ausencia cuando tú tenías que seguir tratamiento fuera del país. Sí, pero en la propia campaña electoral él decía, de modo de reflexión, que quizá si él hubiera estado en la plenitud de su desempeño histórico, porque no hubiera pasado por ese trance previo, quizá hubiera podido, digamos, incluso haber un triunfo todavía más amplio del que indudablemente se produjo, ¿no? No fue este triunfo, por cierto, del año 2012 de los escamoteados a Chávez, aunque digamos la oposición política
nunca terminó de reconocer su fortaleza electoral, ¿no? Siempre apelaba a algún tipo de caricaturización, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar, describir, calificar el liderazgo del presidente Chávez? Pues yo creo que va más allá del carisma. Interlace llegó a calificarlo como un liderazgo religioso, pero más allá del carisma y del discurso y del arsenal de símbolos y gramáticas que conectaban con la gente, también hubo una épica, es decir, una convocatoria a un mayor protagonismo de la gente, a un mayor compromiso por parte de la gente. ¿Cómo podríamos definir el liderazgo de Chávez? Fíjate que yo creo, Chemel, que todavía tenemos como materia pendiente una precisión respecto del concepto pueblo, sin el cual es imposible entender el liderazgo de Chávez. Chávez hace visible segmentos de la sociedad venezolana que habían sido excluidos históricamente y que conforman ese concepto llamado pueblo, que para mucha gente significa una cosa y para otros significa otra. Antes no existíamos, decía la gente. Chávez identificó en esa heterogeneidad de la sociedad venezolana, mira, sectores que no se reconocían a sí mismos, como tú lo estás señalando, pero que para el análisis político y las políticas públicas incluso eran invisibles, ¿no? Eran así como tácitos. Entonces, por ejemplo, la sociedad venezolana, hoy es Día Internacional de la Mujer, el día que sale al aire este programa. ¿Cuántos hogares en Venezuela son encabezados por una mujer? A mi esposa no le gusta que yo diga esto, pero que son papá y mamá a la vez. Claro. Mi esposa dice que no, ellas son mamá, no son papá, pero son mamás solas, al frente de un hogar. Bueno, ¿cuántas mujeres no son la cabeza única de un hogar en Venezuela? Esa mujer cabeza única recibió reconocimiento de parte de Chávez por primera vez. Chávez se hizo con el Aló Presidente, que más que un programa de televisión era una visita dispensada a los hogares de Venezuela. Chávez se hizo pareja de esa mujer. El marido se hizo padre de muchos niños, muchachos, a quienes hablaba en su programa y en sus apariciones públicas de un montón de temas que eran, digamos, soslayados por la sociedad e incluso despreciados por los políticos. Los políticos tradicionales se burlaban mucho de Chávez, no lo entendían. Lo subestimaron. Lo subestimaron, creyeron que eran pistoladas las cosas que Chávez ponía en el debate. Tiene que ver con la ignorancia acerca de las nuevas realidades. El desprecio, y de las realidades que tienen que ver con el pueblo. El desprecio por el pueblo. Y el desprecio. Ese desprecio por el pueblo lo encarnaba que se mantiene entonces la figura del comandante Chávez. Ese desprecio hacia Chávez era un desprecio hacia el pueblo. Entonces, los políticos tradicionales no se dan cuenta de que al tratar de humillar a Chávez y de subestimarlo públicamente, a su vez subestimaban y humillaban a esa heterogeneidad de los excluidos. Porque allí están las personas, por ejemplo, que tienen la dentadura dañada. ¿Cuándo se había preocupado un presidente, un líder político, de crear una misión para las personas, los llamados desdentados? Sí, los ojos. La misión Milagro, las personas que tienen cataratas, o qué sé yo, el analfabetismo, que en esta ilusión de armonía, para utilizar un término de Ramón Piñango, el libro que publicó Eliesa en aquellos años, finales del 80, describían a Venezuela como una ilusión de armonía. En esa ilusión de armonía, no existían los analfabetas, no existían los desdentados, no existían las personas sin vivienda, no existían las mujeres al frente de un hogar solas, y no existían, por ejemplo, también los soldados, porque los soldados eran una categoría despreciada. Los militares eran subestimados incluso por la izquierda. Fue todo un hallazgo, un descubrimiento por una izquierda intelectual, el que dentro de los cuarteles se estudiaran cosas que eran inimaginables. Quizá también en otro tiempo, en la Fuerza Armada, en las Fuerzas Armadas venezolanas, en los años 70 se dio el Plan Andrés Bello, que abrió las puertas de las academias militares a diversas disciplinas y corrientes del pensamiento, que permitió que los oficiales de este tiempo, del tiempo de Chávez,
tuviesen una formación muy distinta a la de los choperos de Gómez y a la de los oficiales de los tiempos políticos precedentes. Allí hubo una ampliación de la capacidad de comprensión del mundo y un acervo de amor a la patria, de cultivo por nuestra historia, que es verdaderamente una gran reserva moral para la existencia de Venezuela, debo decirlo. El dominio que tienen nuestros oficiales sobre los episodios históricos que caracterizan a nuestra nación es algo envidiable. Deberíamos nosotros desde el campo civil mirar con mucho respeto eso que allí tuvo arraigo en la Fuerza Armada. Hoy existe el Centro Nacional de Estudios Históricos, le digamos la preocupación por el estudio de la historia es una parte del legado de Chávez. Quisiera Obama, exponente de esta doctrina del borrón y cuenta nueva, que nosotros no nos ocupáramos de nuestro pasado y que miráramos hacia el futuro que no tuviéramos memoria histórica. Exactamente. Pero fíjate, estuviste cerca, muy cerca del comandante Chávez durante sus últimos meses. ¿Qué reflexiones hacía el comandante Chávez? ¿Había temores? ¿Había esperanza? ¿Qué sentía estar cerca de la muerte? ¿Qué decía? Pero bueno, me respondes por favor cuando regresemos a los comerciales. Con todo gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Ernesto, te preguntaba acerca de sus últimos días, meses. ¿De qué hablaba Chávez? ¿Había temores? ¿Había esperanza? ¿Tareas por cumplir? ¿Expectativas que había que satisfacer? ¿Qué decía Chávez? Bueno, yo te puedo hablar por, digamos, el intercambio que me correspondió a mí, digamos, como ministro de Comunicación, y nosotros nos preocupamos por el tema de la comunicación. Él dio unas orientaciones sobre la creación de un sistema de comunicación fue tu tarea que incluyera, digamos, el componente popular. En aquel tiempo, por cierto, se produce una cosa simbólica bien interesante, porque nosotros repartimos una cantidad de megáfonos para que, digamos, en las comunidades populares, los militantes, los medios alternativos y comunitarios pudieran comunicar cosas a viva voz. Aquellas cosas que, digamos, el sistema convencional de medios despreciaba, pero que debían... ¿Qué importancia le daba Chávez a la comunicación política? Infinita, ¿no? Incluso Chávez dictó cátedra en el manejo de redes sociales, llamadas así, fue pionero en el uso de las cuentas Twitter para hacer anuncios políticos y esto, ¿no? Uno de los teóricos favoritos de Chávez fue Gramsci, era Gramsci. Entonces, fíjate, cuando el comandante Chávez, ya fallecido, es trasladado hasta la Academia Militar, se produce una multitud, digamos, enardecida que pretendía entrar en la Academia Militar porque habían pasado horas, en medio de aquel dolor terrible de la pérdida del comandante Chávez, horas y horas de caminata desde el Hospital Militar hasta la Academia, y entonces los portones debieron cerrarse para, digamos, acomodar el lugar y además para recibir a delegaciones internacionales que fueron a rendirle tributo. Entonces no pudieron permanecer los portones permanentemente abiertos y un momento tuvo que cerrarlo. Y aquellos portones comenzaron a crujir ante la presión de la masa. Y unos oficiales de planta de la academia y yo nos dirigimos al techo de la academia y comenzamos a tratar de calmar a la masa y no se nos escuchaba la voz. Y de pronto de la multitud, de la muchedumbre, surgió un megáfono de los que habíamos repartido meses antes. Y lo hicieron llegar hasta donde estábamos y ahí pudimos comunicarnos y los ánimos se calmaron y digamos que pudo todo transcurrir en paz. Yo creo que fue un ejercicio de sabiduría el apostar a la comunicación directa por parte del comandante Chávez. La herramienta fundamental, yo Así creo, en la actividad política. Digamos, una prescindencia de la mediación de los medios, valga la redundancia. Buena parte del poder de los medios era, digamos, el monopolio que tenían para incluso la comunicación entre el gobernante y el gobernado. Ahora, yo tengo un libro en el que recogí entrevistas que
que le hice al comandante Chávez justamente sobre el periodo de su recuperación tras las operaciones en Cuba. Él, después de esas operaciones, él modificó su ritmo horario y comenzó a levantarse mucho más temprano para hacer ejercicio y acostarse también mucho más temprano. Y desarrolló un hábito que yo agradezco a la vida y a él mismo, que fue comenzar a llamar al programa que yo conducía temprano en Venezolana de Televisión. Entonces de pronto teníamos una entrevista con Eleazar Díaz Rangel, por ejemplo, y de pronto sonaba el teléfono y decían, comandante Chávez desde Miraflores. Y comenzábamos entonces, lo que iniciaba como una entrevista con un invitado presencial, terminaba siendo un intercambio con el presidente y con los invitados que ahí teníamos. En esas entrevistas allí hubo varias referencias del propio comandante Chávez a su propia recuperación. Y él estaba con Nietzsche en la revisión de sus errores fundamentales, así llamados, y él mencionaba entre ellos el haberse sobreexigido físicamente. Una de las anécdotas que contaba era que él tomaba 40 tazas de café al día, y que eso era un exceso que le causó daño a su cuerpo, ¿no? Allí también pudimos comprobar el buen humor que Chávez tenía y cómo las cosas, incluso trágicas, las podía convertir en un episodio, digamos, grato. Y, por ejemplo, él anunció en ese programa, en una de esas entrevistas, que él iba a aparecer la próxima vez que se viera en televisión, iba a aparecer con la cabeza rapada. Y se creó una moda. Y digamos, rió de esa propia situación. Y creo que eso ayudó, fue más bien Chávez quien ayudó al pueblo venezolano a tramitar el dolor y la expectativa negativa que estaba se consciente tenía por de los peligros de su desaparición física. Alertó, diseñó un plan post-Chávez. Mira, yo no, digamos, puedo dar testimonio de esto. Época donde el liderazgo político y social estaba concentrado casi exclusivamente en la personalidad. Claro, son dos momentos. El de las entrevistas a las que te refiero fueron en el año 2011. Luego ya la fase, digamos, que me correspondió a mí manejar este tema ya fue en el 2012 o 2013. Yo, digamos, no puedo dar fe de las, digamos, previsiones que Chávez tomó al respecto. Lo que sí te puedo decir es que durante ese periodo que me correspondió a mí trabajar junto con el entonces vicepresidente Nicolás Maduro Moros, jamás nos paseamos por el escenario de una desaparición física del comandante Chávez. Toda la energía, todos los, digamos, preparativos eran apostando a su recuperación. Digamos, eso quizá puede haber sido visto en el tiempo una negación y, digamos, un error, pero digamos que parte del liderazgo de Chávez era esa razón amorosa que él mencionaba públicamente. Y como cuando tú tienes un familiar, cuando priva el amor, tú no te paseas por la posibilidad de que desaparezca y tú más bien le apuestas todo a su recuperación. Así hicimos nosotros y por eso te puedo dar una anécdota. Yo el 4 de marzo di un comunicado, aprobado por el vicepresidente Maduro, vicepresidente entonces, en el que confirmábamos un agravamiento del cuadro general de salud del comandante Chávez. Tuve una asamblea de trabajadores del Ministerio de Comunicación al día siguiente, es decir, el 5 de marzo, donde ya les ponía en alerta sobre la posibilidad de que se presentara un escenario fatal, porque era nuestra responsabilidad gerenciar comunicacionalmente un escenario de ese tipo. En ese momento no escuché las llamadas telefónicas que me estaba haciendo Elías Agua, que en ese entonces era canciller. No, era canciller. Sí. Y el vicepresidente era Nicolás Maduro. Sí. Y cuando logro comunicarme con él, me dice, Ernesto, vente que tienes que leer un comunicado en el hospital militar. Y me lanzo hacia el hospital militar y aquello era una misión imposible en carro porque había oleadas humanas acompañando al comandante Chávez en esa batalla. Cuando llego al hospital militar, me consigo, saliendo ya del
del área donde están los ascensores, y yo entrando al vicepresidente Maduro, rodeado de la ahora primera combatiente, Cilia Flores, Jorge Arriaza, el propio Elías, y me dice Nicolás Maduro, algo, palabras más, palabras menos, me dice, tienes que ser fuerte, el comandante se nos fue. Y aquel impacto que yo recibo no tiene nombre, ¿no? Pero me dice, prepara todo para una cadena. Yo con aquel peso encima me dirijo a donde estábamos, digamos, teníamos instalados un set de BTV y otro de Telesur. Le digo a los compañeros de BTV, había algún problema de conexión y decidimos salir al aire por Telesur. Cuando Nicolás Maduro, al frente de ese, digamos, conjunto de dirigentes que allí estábamos, anuncia que va a ir al aire, teníamos lo que llaman una rueda de pescado enfrente, es decir, camarógrafos, médicos, soldados, asistentes, una multitud rodeándonos, y él les anticipa, les dice algo, palabras más, palabras menos, tienen que estar preparados para la noticia más dura. Pero quienes estaban allí no procesaron. No entendieron. Y cuando Nicolás Maduro hace toda la introducción y termina diciendo lo que acababa de ocurrir a las 4:25, que era la desaparición física del comandante Chávez, aquello fue como una bomba que se lanzó en el hospital militar en la planta baja. Y la onda expansiva de aquella bomba se notó en aquella rueda de pescado que estaba mirando hacia nosotros y como que hubiera habido una explosión. Los camarógrafos, los médicos, los soldados, todos a llorar al unísono. Aquella cosa fue impactante, impresionante. Y el rumor que se escuchó en los alrededores de San Martín, y yo me imagino que en toda Venezuela, fue una cosa tremenda, ¿no? Con esto que te quiero decir, mira, por más que uno anticipe o piense que puede pasar en una circunstancia como esa, solamente viviéndola es que tú caes en cuenta de lo que eso significa. Por eso no había preparativo posible para un escenario como ese. Y humanamente tuvimos que sobrellevar una experiencia única. Y ahora, 7 años después, extraer las lecciones de aquel tiempo y de la fortuna histórica que tuvimos de atravesarnos en el camino como un personaje de la envergadura de ¿Qué lecciones podemos extraer de esa época? Pero, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Ernesto, sobre el legado o las lecciones que deja Chávez para la revolución. Bueno, yo te decía que es un privilegio histórico habernos cruzado con un personaje de esa talla en un periodo determinado, que más bien debemos celebrar el que pudimos, digamos, tener ese, digamos, intercambio contemporáneo, porque en otras épocas habríamos tenido también a Simón Bolívar, a Ezequiel Zamora, qué sé yo, José María España, pero nos tocó vivir la tiempo, historia. O sea. Ahora, lecciones, mira, yo te diría, dejarle todo al líder, por más que un liderazgo fuerte parezca tener todas las herramientas a la mano para resolver situaciones, no es lo correcto. Porque sobrecargas a esa persona con unas cualidades o poderes que realmente no tiene un solo ser humano. Entonces eso también lo vemos en relación con el presidente Maduro. Ese liderazgo total, absoluto, que ejercía el presidente Chávez, uno descubre después de su desaparición que muchos líderes surgieron. Hoy la revolución cuenta con un liderazgo colectivo, independientemente que el presidente Nicolás Maduro sea el jefe, el rector, el conductor. Y no se le puede dejar solo pensando que ese líder fuerte tiene todas las respuestas y es él el que tiene que darlas. O sea, en el golpe de timón, esa última reunión, creo que fue la última reunión del gabinete con Chávez. El presidente, 20 de octubre del 2013. Exacto, el presidente, 2012. El presidente se plantea un golpe de timón. ¿Qué consistía? ¿Qué dejó por hacer?
Bueno, ¿Qué agenda dejó el presidente Chávez? Él mismo se ocupó y lo explicó. Creo que él mismo había hecho un diagnóstico de una cantidad de perturbaciones que venían acompañando Tenían que ver con el desarrollo de la revolución bolivariana e hizo una invocación a nada más y nada menos que un golpe de timón. Creo que estos años en que hemos estado, digamos, enfrentando los desafíos de Venezuela sin la presencia del comandante Chávez, le damos la razón a él de haberlo planteado en su tiempo, ¿no? Había una cantidad de cosas que había que corregir, que había que enmendar. ¿Qué había que corregir? Bueno, el tema de la eficiencia administrativa. Sí, bueno, ahí tenemos toda la situación petrolera, ¿no? que ha hecho, digamos, se ha puesto en evidencia, ¿no? Ahora, yo te diría, en el campo de la cultura, que es que me corresponde a mí como ministro de Cultura, que nosotros todavía tenemos como materia pendiente ese golpe de timón que él planteó, y nuestro propósito es que este año podamos nosotros, digamos, tomar el impulso definitivo mediante algunas iniciativas que pronto anunciaremos. Ahora, hemos comenzado a hacer cosas que están inspiradas en esa demanda de Chávez. En algún momento el comandante Chávez cuestionó que la residencia presidencial La Casona era un sitio solo, con grandes jardines solos. Y bueno, Chávez no está vivo, pero hoy día la Casona Cultural Aquiles Nazoa, por el centenario del gran poeta y humorista, está abierta al público por decisión del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Qué ofrece la Casona Cultural? 4 hectáreas de un lugar único de esparcimiento, que en un pedazo de ciudad vedado a la abrumadora mayoría de los ciudadanos, que tiene un paisajismo extraordinario, que tiene una arquitectura única, colonial, cuyas paredes encierran un pedazo de nuestra historia, donde hay ahora dinámicas culturales, desde el yoga, tai chi, hasta talleres de pintura, poesía, conciertos, visitas guiadas por los espacios, en fin, esa rectificación que Chávez pidió, pienso que nosotros la estamos cumpliendo con ese ejemplo, ¿no? ¿Hay espacios en la Casona que nos recuerden a Chávez? Por supuesto, ahí está la habitación que él ocupó. El comandante Chávez vivió hasta el año 2002-2003 de manera permanente allí, pero luego adoptó el Palacio de Miraflores como su domicilio. Sin embargo, sus familiares continuaron ocupando la residencia presidencial, y él tenía una habitación a donde llegaba cada vez que iba a visitarlo. De hecho, allí celebró su último cumpleaños el 28 de julio del año 2012, y en la habitación pues permanecen tanto la cama como su escritorio, el teléfono, el libro que estaba leyendo, que era el libro de actas del Cabildo de Caracas de 1812, y está todo intacto, está abierto al público, digamos, en la parte final del recorrido por la Casona, es el lugar más emotivo de todos. La sencillez de la habitación que ocupaba Chávez contrasta con la opulencia de los salones afrancesados originales de la residencia presidencial. Es muy aquilesca, por mencionar a Aquiles, que era el hombre de las cosas más sencillas, esa habitación de Chávez. Así que yo aprovecho tu espacio para invitar a las personas de jueves a domingo, estamos abiertos al público, para que conozcan los espacios de la residencia presidencial de La Casona, que se cumple con esta decisión del presidente Nicolás Maduro Moro, una aspiración del comandante Chávez de que ese espacio no se perdiera y estuviese más bien al servicio de la cultura y las artes. Se habla de Chávez como el gran comunicador, el comunicador extraordinario, tanto por sus cualidades personales, la atractiva manera de echar los cuentos, de contar, de comunicar narrativas, de explicar a la gente. Pero también Chávez, además de esas cualidades personales, se acompañó de una ideología, de una causa. Los liderazgos verdaderos, los liderazgos auténticos, no están basados fundamentalmente en esas cualidades personales de comunicador, sino en las causas que plantea, en las épicas que transmite, en la convocatoria y el compromiso que genera, en la identificación que construye entre los sectores o entre las mayorías y ese liderazgo. ¿Qué piensas tú de Chávez como comunicador? Bueno, yo he reflexionado sobre el tema, Chemel, porque nosotros vivimos en un mundo en que la comunicación se coloca por encima de un concepto más amplio y que la contiene, que es la cultura. Como ahora me corresponde a mí estar al frente del Ministerio de Cultura, por designación del presidente Nicolás Maduro Moro, pues me doy cuenta de que la comunicación es apenas una parte de la cultura. Y el comandante Chávez fue realmente un líder cultural.
No fue solamente un gran comunicador, porque un gran comunicador puede comunicar cualquier cosa, pero Chávez fue un líder cultural que reivindicó la diversidad cultural venezolana, que tuvo la capacidad de además mostrarse como exponente de una Venezuela rural con todas las características que tiene el campo venezolano, el llano venezolano, pero además que puso a la gente a leer desde Chomsky hasta Galeano, que impulsó la Feria Internacional del Libro de Venezuela como una cita permanente de la cultura, las artes y específicamente del pensamiento en Venezuela, que lanzó las canaimitas como herramienta pedagógica, pero al mismo tiempo imprimió 1 millón de Quijotes la lucha política y de Los Miserables. Cultural. Por supuesto. Una lucha simbólica. O sea, se es hasta mezquino reduciendo a Chávez a un gran comunicador, que lo era. Porque realmente era un líder cultural. Un gran comunicador puede ser un gran periodista egresado de una escuela de comunicación social, como lo soy yo, o un animador. Pero Chávez era mucho más que eso. Chávez era un hombre que reconocía en la sociedad venezolana una diversidad a la que tomaba en cuenta y se metía hasta en los hábitos de los ciudadanos que forman parte de la cultura, porque la cultura es mucho más que las artes también. Hay gente que confunde la cultura con una tarima o la cultura con un adorno. No, la cultura está en el modo en que nos comemos, en el modo en que nos organizamos para producir, en el modo en que nos relacionamos, en que nos amamos, hasta en el modo en que nos peleamos. Eso forma parte de la cultura. Y Chávez se metía justamente en eso. Porque Chávez para tratar de construir una Venezuela nueva, distinta. Porque un mundo Chávez diferente. se convirtió en el padre amoroso y protector de las mayorías populares. Así lo reconoce. Y fue él mismo evolucionando en su planteamiento teórico. Cuando lo conocimos todos, el 4 de febrero, él lideraba un movimiento militar bolivariano, revolucionario, reivindicó el concepto de revolución. Luego pasó al antiimperialismo, después enarboló las banderas del socialismo bolivariano del siglo XXI. Tuvo una evolución a lo largo del tiempo que le permitió una causa superior y que todavía hoy sigue denostando. Por ejemplo, el señor Trump se utiliza a sí mismo como contrafigura del socialismo. Es decir, un liderazgo si Chávez sin una causa, no hubiera sin surgido, una épica. es probable que Chávez, si no hubiera surgido, que es un ocio histórico, pues ponerse a pensar en lo que no fue, sino en lo que fue, pero quizá Trump no estaría levantando esas banderas, porque la crisis global del capitalismo necesariamente genera la expectativa de una alternativa en las grandes masas, y todavía estamos muy lejos del round final entre el planteamiento de Chávez y el planteamiento de Trump. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por este análisis situacional cuando se cumplen 7 años del fallecimiento de la partida física del comandante Chávez. Mucha suerte en tu gestión, mucha suerte con la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Espero verte muy pronto. Ahí te esperamos, Shemer. Muchas gracias a ti y a tus usuarios y usuarias. Gracias. Y ahora el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Con relación a las próximas elecciones parlamentarias, el más reciente Monitor País Interlaces, correspondiente al pasado mes de enero, revela que 66% de los venezolanos afirma que definitivamente votaría y 14% afirma que probablemente votaría, mientras que 18% manifiesta que definitivamente no votaría o probablemente no votaría. El Monitor País Interlaces también concluye que 70% de los venezolanos considera que sería incorrecta la decisión de algunos partidos políticos de oposición de no participar en las próximas parlamentarias, mientras 26% opina que sería una decisión correcta. La investigación de Interlaces también revela que 83% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela
para sacar al presidente Maduro del poder, mientras 15% está de acuerdo. Por otro lado, 85% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos y solo 16% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. Mientras 84% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. Alfred D. Zayas, el relator especial de la ONU, sostuvo que en Venezuela han fallecido más de 100.000 personas por no tener acceso a medicinas, producto de las medidas coercitivas y unilaterales que aplica Estados Unidos. En lo que va del año 2020, en Venezuela se han cometido 43 feminicidios. Solo en enero de este año, según la ONG feminista En Tinta Violeta, se registró un aumento de 242% en asesinatos de mujeres con respecto a enero del 2019. El vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jean Ziegler, reveló durante una entrevista reciente que en 2019 las 500 mayores empresas transcontinentales privadas controlaron el 53% de todas las riquezas producidas en el mundo durante un año. El vocero de la ONU también informó que el año pasado cada 5 segundos murió de hambre o de sus secuelas un niño menor de 10 años, en medio de lo que calificó como un orden mundial caníbal. También alertó que de las 70 millones de muertes que se producen al año, 15 millones se producen por carencias alimenticias. Se trata de crear otro modelo de propiedad privada, un modelo con sentido social. Por eso necesitamos cada vez más emprendedores y emprendedoras que no tengan miedo a establecer alianzas con el Estado. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.